Hoy día en el bloque de finanzas vamos a conversar un tipo de préstamo, el préstamo que se relaciona con amistades o familiares que nosotros tenemos. A ver, lo primero que debemos hacer, el tip número uno que tengo que yo tener frente a esta situación, es que debo tener claro cuál es el origen del problema de la persona que me está pidiendo este dinero, de mi amigo, de mi familiar. Tengo que entender qué es lo que ha pasado para que recurra a mí, porque usualmente las personas como primera opción utilizan el sistema financiero o incluso los préstamos informales, pero cuando ya solicitan un préstamo a una persona cercana como un familiar o como un amigo, el primer tip es revisar bien cuál es el origen del problema, entender qué riesgos estoy asumiendo yo como prestatario, entender también si es que lo que voy a financiar lo va a ayudar realmente o lo va a terminar complicando más. Eso es muy importante, entender el origen y finalmente para qué lo está necesitando. Una vez que recopilamos esa información tenemos que tenerla en nuestro cuaderno, en algún lugar apuntar y saber bien cuál es el origen. Luego tenemos que contrastar esa información que nos ha dado este amigo o familiar. El tip 2 tiene que ver con revisar el historial crediticio de esta persona que me está pidiendo un préstamo. ¿Por qué? Porque luego de haber revisado la información que me ha transmitido respecto a por qué me está pidiendo el préstamo, tengo que corroborar eso con las centrales de riesgo. ¿Qué información me va a dar la central de riesgo? Que es el tip 2. Me va a dar información financiera de la persona, o sea, si está en alguna situación de deuda, si esa situación de deuda está buena, está mala o está regular, que es un semáforo que la mayoría de centrales de riesgo lo proporciona. Y si miramos el semáforo y el semáforo está en rojo, por ejemplo, yo tengo que empezar a tener cuidado, porque si está en rojo es probable que ha tenido ya problemas financieros y ya no puede acudir esa persona al sistema financiero porque tiene problemas y está acudiendo a mí. Entonces tendría que revisar con cuidado para que el problema no termine conmigo, ¿no? Si termina conmigo el problema, esta persona que te ha pedido el préstamo va a generar un conflicto. Así que revisa bien las centrales de riesgos. Una consulta no cuesta ni 5 soles, se puede hacer en cualquier central de riesgo como un costo independiente, pero sí es muy importante verificar el perfil crediticio de la persona en la central de riesgos. Tips 3. Una vez que has revisado el historial crediticio, lo que tienes que evaluar, en el tips 3, tienes que evaluar qué condiciones le vas a dar. O sea, qué plazo, no lo dejes al aire, no lo dejes a cuando puedas pagarme. Trata de establecer un plazo, define si es que vas a cobrar un costo. O sea, lo natural es que exista una operación de un costo del financiamiento, ¿no? Porque estás prestando el dinero que tú el día de hoy puedes hacer algo diferente y generar rentabilidades. Define bien si tiene un costo, define bien el plazo y los límites. O sea, también es importante poner hincapié en eso, ¿no? ¿Qué significa poner los límites? Si tú estás ayudando a alguien, es importante que le digas, esta es una excepción, porque si, a menos que lo pienses hacer varias veces, ¿no? Porque si no, la otra persona, tu amigo, tu familiar, puede ser que te vuelva a repetir el pedir los préstamos y lo va a tomar como algo habitual. Entonces revisa bien esa parte de la negociación que vas a tener con esa persona. La idea es que no se generen problemas a posterior, por eso es importante definir estos plazos. Tips 4. El 4 es también otro tema muy importante. Todo acuerdo que has definido en el punto 3, todo ese acuerdo en plazos, en vencimiento, en cantidad, tiene que estar en un documento legal. No lo dejes en palabras. O sea, siempre ten un documento legal. Puede ser, por ejemplo, una letra, que es lo más usual, un pagaré, que a veces funciona, pero no está tan a la mano, pero déjale un documento legal, porque el día de mañana, si la operación tiene problemas de pago, y para que no estés en ese problema tú y lo puedas transferir a un abogado, por ejemplo, es mucho más sencillo que tengas un documento título-valor como una letra, como un pagaré, para que se pueda ejecutar y puedas recuperar ese dinero, ¿no? Porque no lo estás regalando, lo estás prestando.
a menos que lo regales, y si es que no existe si no hay retorno de ese dinero, tú partiste de que ibas a perder ese dinero que lo estabas regalando. Eso es diferente, pero si partes que estás prestándolo, esperas que te paguen. Entonces déjalo siempre en un documento legal. Y aquí yo quiero detenerme un poco ya, porque a muchos nos ha pasado, me incluyo, que cuando estamos frente a un amigo, frente a algún familiar, nuestras defensas bajan, ya no somos tan alertas porque se entiende que hay una amistad, hay una relación y debe existir el cuidado. Pero a los que ya nos ha pasado, muchas veces hemos confiado por la relación que existe de amistad y al final no hemos podido recuperar nada. Entonces, siempre creo que lo más transparente, así sea una amistad o un familiar, que quede en un documento legal. Eso le va a dar transparencia y sobre todo va a quedar explícito un acuerdo entre dos personas que se está realizando una transacción de préstamo. No teléfono, no una hoja en blanco que firme, no, un título o valor. Ese es el tip 4. Y el tip 5, que también es muy importante, ¿no? A ver, si la cantidad es importante, o sea, si tú estás prestando una cantidad importante respecto a tu patrimonio, o sea, si es un 20%, un 30%, un 50% de tu patrimonio, yo te aconsejo que no solamente revise las centrales de riesgo, sino también acércate a la SUNAR, que es la ente que se registra en las propiedades, por ejemplo los vehículos o una casa, y revisa si esta persona que tú estás financiando, familiar o amigo, tiene alguna propiedad a su nombre. Revisa eso. La búsqueda la puedes hacer en Lima, en cualquier provincia y a nivel nacional. Te vas a asegurar que existe alguna propiedad. ¿Y para qué te va a servir eso? Te va a servir porque si es una cantidad importante y tú no tienes más que un título solo para recuperar, si la persona no tiene cómo responder frente a esa operación, vas a perder una cantidad importante respecto a tu patrimonio. Pero si tú revisas en la SUNAR que tiene propiedades a su nombre, tú vas a poder tener la esperanza al menos de recuperarlo, ese dinero. ¿Por qué? Porque al tener propiedades, algunas propiedades son sujetos de embargo. ¿Y qué significa eso? Que el día de mañana, si no te pagan, tú embargas ese bien y a través de un proceso se liquida, se remata y tú recuperas, no sé si todo, pero vas a recuperar algo. Entonces, sí es importante que revises en SUNAR si existe alguna propiedad a nombre de la persona que está realizando el préstamo. Entonces, amigos, esos 5 tips son muy importantes si es que, creo que a muchos nos pasa, están recibiendo alguna solicitud de apoyo, de préstamo frente a un amigo, un familiar. Yo creo que el tema, más que el tema económico, que es un tema importante, es la relación que podría afectarse frente a un incumplimiento. Entonces, la relación de amistad de muchos años, frente a un incumplimiento, se puede terminar. Y eso es lo que a veces duele en estos procesos, porque una cosa es hacerle un proceso a alguien que no tiene una relación de afinidad contigo, y otra cosa es hacerle un proceso a un familiar, un amigo, y un proceso legal, donde no solamente se involucra la amistad o el familiar, sino se involucran muchas más personas porque están dentro de un círculo muy cercano. Por eso que muchas personas que alguna vez hicieron esto ya no quieren hacer nada de préstamos con familiares. No quiero nada de préstamos familiares, no quiero nada de préstamos con amigos. Yo creo que no es tanto así, porque si uno se asegura y en realidad quiere apoyar a esa persona y toma los tips estos que les he dado para que no haya problema, realmente lo vas a ayudar a esa persona, vas a poder apoyar a ese familiar, pero también cuidándote a ti y sobre todo cuidando la relación, que no se malogre por algún incumplimiento que exista por el no pago de un préstamo. Así que con esos tips, amigos, se los dejo, revisen y como saben, siempre se los cuento, las finanzas son importantes y las personales son mucho más. Estos tips son parte de las finanzas personales para cuidar nuestro dinero. Bien, amigos, entonces con estos pequeños tips nos vamos tras unos breves auspicios y empezamos el bloque de entrevistas.
¿Sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista, y solucionaré todos tus problemas.